Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a un programa más de Punto Ciudadano, Vértice de Ideas. En esta ocasión, tenemos una invitada de lujo, la consejera Erika Estrada del Instituto Electoral de la Ciudad de México. También nos acompañan Ilian Maldonado, Edgar Telles y Jorge Alberto Vázquez Segura, su servidor Edwin Ramírez, para tener esta charla con nuestra invitada de lujo y poder conversar sobre temas de interés político, electoral, que es especialista nuestra invitada. Adelante. Así es, Edwin. Pues para nosotros es un gusto de verdad verlos. Como bien dijiste tú, pues somos un grupo de amigos que quisimos hacer este proyecto Punto Ciudadano Vértice de Ideas para tratar diversos temas de índole importante, muy importantes, nacionales e internacionales para toda la sociedad mexicana. ¿No es así, Edgar? Claro que sí. Recuerden que este es un programa Vértice de Ideas donde vamos a abordar todos los temas actuales que está en el Estado mexicano. Este no es la excepción. Tenemos un plan B está en bocas de todo el mundo y además es algo sorprendente, algo que tenemos curiosidad todos de saber cómo se va a desarrollar. Agradecemos a la maestra Estrada, ¿no?, su participación aquí con nosotros, y muchas gracias también a todos los que nos siguen en nuestro canal de YouTube Ciudadano. Esperemos que podamos servir de alguna manera en esta nueva eh, manera de vincularnos con la ciudadanía. Esperamos tener la oportunidad de tener la posibilidad de tener buenos comentarios, buenos expositores como es el día de hoy, y tener la posibilidad de tener un contacto con ellos de una manera más directa a través de este canal de YouTube. Bueno, pues sin más preámbulo, pues yo creo que iniciamos. Erika, bueno, pues tienes una trayectoria, un palmarés muy interesante en tu CV, que quieres, por razones, para que te exprimamos lo más que se pueda respecto de las consideraciones. Haré cortitito simplemente la presentación. Eres licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienes una trayectoria de más de 17 años en materia electoral y fuiste designada en el año 2020 como integrante del Consejo General, por parte del Consejo General del INE, como integrante del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sin duda eres una persona experta en esta materia, experta en la materia electoral, y que sin duda creo que nos puedes ayudar para entender más, de manera más cercana, así más del ABC de qué está sucediendo actualmente en materia electoral. Adelante. Sí, bueno, pues ¿qué les parece? Sí, para conocer un poco más a nuestra queridísima Erika Estrada, nos vamos al ping-pong de preguntas. ¿Les parece? Buenas. Vamos. Perfecto. Y aprovechando a la consejera, hay un tema que todos estamos a punto, bueno, tenemos muchas ansias de conocer más, y es sobre todo la importancia que tiene el INE en la Ciudad de México, porque se ha estado hablando mucho del INE durante todas estas semanas, estos días, y más bien durante el inicio de esta administración. Pero ¿cuál es la importancia del INE? ¿Por qué es importante para los ciudadanos? Muchísimas gracias, de verdad un gusto, Ilian, Jorge, Edgar, Edwin, que me den este espacio para poder compartir entre amigas y amigos, pues de qué va, ¿no? De qué va todo esto que está sucediendo en los últimos tiempos en nuestro querido México y en temas democráticos. Estamos muy acostumbrados, ¿no?, a escuchar de autoridades electorales, a escuchar del INE, y damos por hecho muchas de las cosas que ahora tenemos como ciudadanas y ciudadanos, como es este acceso al voto, acceso a la información, libertad de expresión, derechos humanos. Pero creo que vale la pena recordar un poco de dónde venimos y por qué estamos parados en este momento, en un 2023, con una autoridad nacional electoral. Ustedes recordarán que la mitad del siglo pasado, principalmente las primeras décadas, vivimos en una hegemonía partidista. Conocíamos solamente que existía una opción política, y con esa opción política, pues prácticamente nos fuimos todo el siglo pasado.
nuestras juventudes, nuestros millennials que nacieron recientemente y las personas que nacieron ya después del 2000, pues poco conocen de esta historia porque ya nacieron en una pluralidad. Pero vale la pena recordar que teníamos un país hegemónico, con un partido hegemónico, con reglas electorales que eran muy poquitas y además muy poco claras, y eso no permitía que existiera una gran alternancia. Sin embargo, pues pasaron los años, llegamos a la década de los 80s y la década de los 90s, y pues se expandió el mundo. Pudimos acceder a otro tipo de tecnología, hubo mayor libertad económica y todo eso también introdujo en nuestro país pues distintas formas de pensamiento, expresiones ideológicas y también políticas que encontraron nicho o cabida en otras formas de expresión en partidos políticos. Había ya partidos políticos diferentes, eso es cierto, no solamente existía el revolucionario institucional, pero a partir de la época de los 80s y los 90s tuvieron un mayor auge, ¿no? Pudieron acumular una serie de ideologías que les permitió a las personas tener opciones y con ello la necesidad de crear un instituto federal electoral por ahí en los años 90 que aglutinara a todas estas ciudadanías que teníamos ya capaces de expresarse y de tener corrientes ideológicas muy distintas, y con ello lograr un instituto federal electoral, un primer instituto que se dedicara a organizar las elecciones. Pero recordarán en aquel entonces que este instituto pues era todavía un apéndice de la Secretaría de Gobernación, y por qué no, teníamos también allá al secretario de Gobernación sentado en una mesa en donde cada vez se buscó que fuera más ciudadana. En aquel entonces el cargo que se denominaba era el de consejero ciudadano, buscando sacar de alguna forma todo el control de las elecciones de lo que era propiamente el gobierno y dándole esa transparencia y esa independencia a los órganos electorales. De ahí venimos y es importante recordarlo y también recordar que los procesos de democratización suelen ser lentos, suelen ser paulatinos, vamos paso a paso construyendo ciudadanía, vamos paso a paso construyendo instituciones y eso ha permitido lograr transparencia y lograr confianza. Pasamos de un Instituto Federal Electoral por ahí de los años 90, con el perfeccionamiento de las normas y el acompañamiento también de las fuerzas políticas, a lograr con posterioridad a un Instituto Nacional Electoral. Y esto recordarán que nació en 2014. Fue una gran reforma también de gran calado, en donde todo el sistema federal que recaía no solamente en la autoridad federal electoral, sino también en autoridades electorales locales, pasó a ser un gran sistema nacional en donde hubo una distribución también de competencias. Para hacerlo muy sencillo, lo que hicimos en nuestro país es analizar todo aquello que hacían las autoridades electorales y las fuerzas políticas propusieron qué iba a hacer cada quien. Y además le dio nuevas atribuciones al Instituto Nacional Electoral, que hay que decirlo también es una de las autoridades electorales más complejas, me atrevería a decir que no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, por el gran cúmulo de responsabilidades que tiene. Es una autoridad nacional que se dedica a muchas cosas a las que no se dedican otras autoridades electorales en otros países y es importante resaltarlo porque eso le da un valor único a nivel mundial y nos permite ver que es una autoridad grande, es cierto, es una autoridad robusta, es una autoridad compleja, pero también nos permite ver que este paulatino crecimiento de varias décadas se ha dado porque ha sido necesario crear candados, tener confianza, fomentar cada vez más ciudadanía y transparentar el uso de los recursos que hacemos en cada uno de los procesos electorales. Y también, y hay que resaltarlo, ha permitido tener una autoridad electoral autónoma, pero sumamente especializada. Y aquí me gustaría, antes de seguir con el ping-pong de preguntas, resaltar muchísimo el papel del sistema electoral nacional profesional. Tenemos un SPEN, así lo conocemos por las siglas, en donde se han venido especializando muchos funcionarios de carrera en distintos ámbitos que tienen que ver con la materia electoral. Y aquí les comparto un poquito mi experiencia. La materia de fiscalización, que es parte de lo que yo he venido trabajando a lo largo de los años, también entró al servicio profesional electoral y yo
concursé en su momento para seguir conservando mi plaza a nivel nacional como directora de resoluciones y normatividad. Esto me permitió entrar también a un servicio profesional de carrera que continuamente es especializado, continuamente es capacitado, es profesionalizado y pues permite tener no solamente bien puesta la camiseta, como decimos en la materia electoral con la institución, sino también ha permitido crear este cuerpo colegiado de personas que son servidores públicos de carrera y que se profesionalizan y capacitan constantemente en toda la materia electoral. Entonces, creo que muchísimo que destacar de por qué contamos con una autoridad nacional electoral, pero sobre todo que la ciudadanía sepa de dónde venimos y por qué esta conquista de derechos ha sido paulatina y ahora podríamos estar diciendo, y digo entre paréntesis ahora, porque el plan B es otra cosa, que contamos hasta este momento con una autoridad electoral nacional sólida y con 32 autoridades electorales locales que trabajan de manera coordinada. Consejera, pues la verdad es que muchas felicidades por ese logro que has tenido en Gracias. el servicio profesional de carrera a nivel en materia electoral, ¿no? La verdad es que no es una cosa sencilla, es un esfuerzo que se hace de mucho estudio y en donde pones a prueba tus conocimientos contra otros, ¿no? De alguna manera. Eh, Atendiendo a lo que está sucediendo en las reformas electorales que actualmente se están dando y se están discutiendo, ¿consideras que el actual gobierno está en contra del INE, de las instituciones electorales o de la forma en la que se encuentra conformado? Mira, yo creo que es natural, es muy natural que las agendas políticas contrasten con las expectativas democráticas que se tienen y que con ello se busque perfeccionar de alguna forma los sistemas democráticos, y ahí incluyo las autoridades electorales. En lo personal, yo no comparto algunas de las posturas que se han formulado desde el Ejecutivo y voy a poner algunos ejemplos de ellas. Se habla muchísimo de una burocracia cara, que es una burocracia irracional y que tiene muchísimo personal a lo largo y ancho de nuestro país. Yo creo que más bien nos ha faltado explicarnos entre nosotras y nosotros por qué el Instituto Nacional Electoral tiene esa dimensión, por qué esa cantidad de personal y por qué esa gran cantidad de recursos. Y aquí es muy común cometer el error de considerar que el presupuesto que se asigna al INE es solamente para el INE. Hay que recordar que ahí también hay incluida una gran bolsa de dinero que es prerrogativa de los partidos políticos. Y les pongo un ejemplo. A mi Instituto Electoral de la Ciudad de México le aprobó el Congreso Capitalino este año 1,257 millones de pesos. Pero de esos 1,257 millones de pesos a nivel local, 500 son prerrogativas de partidos políticos. Esto es, el 40% no es presupuesto de la autoridad electoral. Lo mismo pasa con el Instituto Nacional Electoral. Gran parte de los 18,000 millones de pesos que les son entregados corresponden a prerrogativa de los partidos políticos. Ahí más o menos son 5,000 millones de pesos que se distribuyen entre todas las fuerzas políticas. Queda una cantidad significativa, sin duda, para la operación de la Autoridad Nacional Electoral, pero eso también obedece a que, a diferencia, como lo decía en mi primera intervención, de lo que pasa en otros países, en México la Autoridad Electoral Nacional tiene muchas atribuciones. Y les pongo un ejemplo comparativo con Perú. Perú tiene 3 autoridades electorales diferentes. Una autoridad que completamente se dedica al registro de todas las personas que son ciudadanas, es algo así como un registro civil que conocemos en México, que también tiene las facultades de reconocer quiénes son ciudadanos y quienes tienen derechos político-electorales. Tienen un jurado nacional de elecciones, que es otra autoridad, y tienen también autoridades jurisdiccionales. Son 3 autoridades distintas que intervienen en lo electoral. En México lo que tenemos es una concentración de atribuciones y tienes un Instituto Nacional Electoral que se encarga de todo el padrón electoral, que es el Registro Federal Electoral, se dedica del monitoreo de lo que es radio y televisión que es utilizado por los partidos políticos, se dedica también a asuntos que tienen que ver con impartición de justicia a nivel administrativo, que es todo lo contencioso, todas las denuncias que llegan por las distintas violaciones que se pudieran estar cometiendo en materia electoral. Tienes un Instituto Nacional Electoral que además fiscaliza
y revisa en qué es invertido cada uno de los recursos, tanto en dinero como en especie que reciben los partidos políticos. Tienes una autoridad nacional electoral que se dedica a temas de educación cívica, de capacitación, de formación de ciudadanía, que se dedica a temas de género. Estamos muy comprometidos tanto las autoridades nacionales como las locales en materia electoral, también en temas de paridad, y nos toca ver también todas las denuncias que tienen que ver en este sentido por violencia política en razón de género. Y además también tienes autoridad electoral nacional que ve todo lo relativo a la designación y remoción de consejeros electorales en las 32 entidades federativas. Les estoy mencionando a grandes rasgos las atribuciones, pero como verán, no son menores, y eso hace que se requiera este personal, tanto administrativo como del servicio profesional capacitado, a lo largo y ancho de todo el país, con un padrón además importante de personas que atender, más de 90 millones de ciudadanas y ciudadanos que pueden ejercer sus derechos, tanto en mecanismos de democracia representativa, lo que nosotros hacemos cada 3 o cada 6 años para elegir a nuestros gobernantes, pero también en mecanismos de democracia directa participativa, y que recientemente hemos visto como es la revocación de mandato o bien las consultas para algún tema que le interese a la ciudadanía. Otra cosa que me parece que y no podría yo compartir con lo que ha dicho el Ejecutivo Federal es que hay fraudes en las elecciones. Me parece que esa palabra no es la correcta. Sí podríamos hablar de inconsistencias o irregularidades, ¿por qué no decirlo también? Cometidas desde los propios actores políticos que participan en los procesos electorales. No hay que olvidarnos que son ellos los actores principales, cada una de las fuerzas políticas, pero esto no se traduce en fraude en los resultados. Hemos perfeccionado tanto nuestro sistema, puesto tantos candados, tantos mecanismos de verificación y de control, que lo que sucede en las urnas es el resultado genuino de la expresión ciudadana de todas y todos nosotros. Y eso ha permitido que exista alternancia en los 3 órdenes de gobierno de forma pacífica y elecciones confiables. Tanto en el orden municipal como en las gubernaturas, como en la presidencia, hemos visto ya pasar a distintas fuerzas políticas, y eso es resultado precisamente de las condiciones de equidad de la contienda y en la pluralidad que estamos viviendo. Otra cosa que tampoco podría compartir, y aquí terminaría, es que desde el Ejecutivo Federal se lanzara la propuesta de que se eliminara el financiamiento público a los partidos políticos. Me parece que ese gancho es muy atractivo para la ciudadanía, decirles, ¿qué creen? Ya no les vamos a dar dinero a los partidos políticos, van a ver, lo vamos a destinar a otras cosas. Pero me parece que hay ahí una dosis perversa de simulación a la cual nos podríamos estar prestando, porque gran parte de los recursos que utilizan los partidos políticos en este momento son de origen público y nos permiten precisamente saber de dónde sacaron el dinero. Con eso no les estoy diciendo que no existan otras fuentes de financiamiento ilícitas, pero eso afortunadamente se ha logrado de alguna manera controlar a través del sistema de fiscalización. Aquí creo que no podemos caer en la gran tentación de considerar que todas las fuerzas políticas pueden salir a buscar dinero privado allá afuera, porque eso va a generar dos cosas. Uno, inequidad en la contienda, porque algunos sin duda pueden desde el aparato gubernamental hacerse de recursos, otros no podrán, pero también abre la puerta a que existan más fuentes de financiamiento ilícito, y en un país que tiene altos índices de delincuencia y altas zonas, digamos, de peligrosidad, en donde actividades ilícitas como el narcotráfico están permeando, me parece que es muy peligroso lanzar esa propuesta. Yo no la compartiría, aunque me parece que sí hay que sentarnos a conversar de manera muy formal y con datos en la mesa. ¿Cuánto dinero necesitan los partidos políticos? Me parece que la pregunta es válida, pero hay que analizarlo, hay que ver para qué se les está dando el dinero, y con eso podríamos llegar a una cantidad que fuera la más próxima y necesaria a cubrir necesidades que tienen cada uno de los partidos, pero sobre todo a seguir permeando a que sean equitativos en las contiendas. Muchas gracias. Oye, Erika, consideraciones muy objetivas, muy acertadas, pero gravísimas. El hecho de que esté pasando esto en México. Yo no tengo una duda, en este caso en Perú también es considerado órgano constitucional autónomo su órgano electoral. Sí, sí tienen esta autonomía, no les ha ido muy bien, debo decirles que también la están pasando bastante fuerte, y aprovecho aquí la reacción de Ilian,
porque esto no solamente está pasando en México, en toda Latinoamérica los órganos electorales han sido severamente cuestionados en la última década. Perú es uno de los países que constantemente son sometidos, digamos, a una especie de escrutinio público, dudoso, constante, golpeador desde la autoridad. Y también Brasil, recordemos recientemente el caso de Brasil. Bolsonaro en este momento pues perdió la elección presidencial, pero durante todo el tiempo atrás, digamos, meses antes de que se llevara la elección, estuvo golpeando constantemente al Tribunal Superior brasileño, sobre todo cuestionando el uso de la urna electrónica. Urna electrónica que le había hecho ganar antes la presidencia, pero ahora que las encuestas no le favorecían, decía, híjole, es muy dudosa la urna electrónica, cuando llevan décadas invirtiendo en ella nuestros colegas brasileños, pero eso estamos viviéndolo en toda la región. Se los pongo como ejemplo porque no solamente está pasando en México, es algo muy, muy constante sobre todo en Latinoamérica y pues pone las alertas, ¿no? De qué está pasando. Fíjate que yo he observado realmente, ayer estuvimos en otra plática y creo que los órganos constitucionales autónomos son muy incómodos actualmente. Bueno, siempre han sido incómodos, pero creo que ahora son mucho más incómodos. Y son importantes sin duda alguna porque realizan actividades torales dentro del Estado. De verdad deseo de todo corazón que nunca desaparezca, de verdad. Oye, Erika, sobre esto, pues yo te sigo mucho en Twitter, en Facebook, en todo lo que haces, en las entrevistas que das. Em, yo he visto mucha actividad tuya en el extranjero. O sea, veo que vas muy seguido a Latinoamérica a verificar procesos electorales, nos participas mucho todos tus conocimientos y todo lo que has vivido por allá. Y ahí sí te quiero preguntar, ¿cómo ven a México internacionalmente en materia electoral? ¿Creen que hay un avance? ¿Creen que vamos para atrás como los cangrejitos? O sea, qué percepción tienen de México? Fíjate que paradójicamente, contrario a la propuesta que está haciendo el Ejecutivo Federal para compactar al órgano electoral nacional y también con ello a los órganos electorales locales, en América Latina gozamos de muy buena reputación. Podría decirles también que en Europa y en el resto de los continentes, sobre todo por el tema de la profesionalización que hemos logrado en México. Somos un país referente en América Latina, siempre nos voltean a ver cuando necesitan capacitación, cuando necesitan asistencia técnica y en general en todos los foros tenemos un reconocimiento por lo confiable que es nuestra autoridad electoral, tanto nacional como local. Y se habla muchísimo también de cómo hemos logrado avanzar, como les decía, paulatinamente, a contar con mecanismos saludables y mecanismos que nos permiten transparentar los resultados. Les pongo un ejemplo muy básico, nuestro padrón electoral. Nuestro padrón electoral ahora goza de una gran confianza que no era así en los años 90, en los años 80, en donde recordarán que votaban muchas personas que ya habían fallecido, que encontrábamos duplicidades en los registros. Ahora contamos con un padrón 100% confiable. Los hondureños acaban de pasar por eso en la pasada elección presidencial, en donde tuvieron que invertir una cantidad importante de recursos económicos para lograr depurar su padrón electoral. Y eso es pues el principio de todo, ¿no? Saber quiénes tienen derecho a votar y que puedan ejercer su derecho. Hemos construido también en México un gran referente por lo que hace a todos los criterios y la jurisprudencia que también acompañan a los órganos electorales, con un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación repartido también en el país en salas regionales, y eso también ha dado mucha confianza. Otra cosa que también ha llamado mucho la atención y que se celebra a nivel internacional es que estemos tan comprometidos con la agenda de derechos humanos. La materia electoral, fíjense que por eso me gusta tanto, porque es un gran espejo en donde caen muchísimas materias. No es solamente organizar elecciones, constantemente somos sometidos a distintas materias en donde tenemos que hacer toda una interpretación para integrar distintas cosas, desde derechos humanos, perspectiva de género, acciones afirmativas para la pluralidad que existe en nuestro país, en donde incluimos a personas indígenas, afromexicanos, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad o también de la comunidad de sexo diverso, ¿no? Entonces eso nos permite desde la materia electoral abarcar muchísimas cosas y ser este referente a nivel internacional en donde, como les comentaba, constantemente nos invitan a hacer capacitaciones, vienen a México.
Yo desde de la parte de fiscalización puedo contarles que tuve la oportunidad de reunirme en su momento con autoridades de Brasil, con autoridades de Costa Rica, autoridades de Guatemala, de Honduras, de Panamá, de Perú, de Colombia, que vinieron a decirnos, oigan, ¿cómo le están haciendo ustedes, ¿no? En un sistema electoral tan complejo como el que tienen, en un país tan diverso, en donde también hay economía informal, ¿cómo le hacen para fiscalizar partidos políticos? Este referente pues, nos ha permitido firmar múltiples convenios de colaboración en distintos países para este intercambio de información y también no caer en la ceguera de Tarrier, porque eso también hay que reconocerlo. Hay grandes avances en Latinoamérica. Yo les debo decir que soy una envidiosa de la urna electrónica brasileña. Me encanta su urna electrónica y quisiera que aquí hubiera urna electrónica, pero es algo que les quisiera comentar más adelante cuando hablemos de qué podríamos mejorar en nuestro sistema. Pero también debo reconocer que son logros que se pueden alcanzar con el paso del tiempo. Otro logro y que aquí me quedaría para comentarles es que también hemos podido implementar el voto de las personas en el extranjero. Nuestros migrantes cuentan para temas electorales y pueden emitir su opinión, pero además hemos alcanzado la paridad en toda América Latina. Somos un referente por eso, porque somos el único país que en nuestro Congreso tenemos por fin esa paridad. Van en algunos otros países del continente luchando, acercándose poco a poco, pero en México es una realidad y en gran parte ha sido por los criterios tanto de la autoridad administrativa como de la autoridad jurisdiccional. Hemos logrado cosas que incluso pasan primero por estos controles de la autoridad y ya luego se reflejan en reformas legislativas. Entonces, como verán, la respuesta es sí. México está muy bien posicionado a nivel internacional, somos un referente en la materia y eso nos ha permitido pues ir conservando, digamos, este estatus privilegiado de ser autoridades electorales multinivel y sobre todo autoridades que somos referentes para todo el país en donde se ha logrado alternancia, como les decía, en todos los niveles. Oye, Erika, a mí me gustaría que nos comentaras algo relativo a cómo ves el modelo y qué perfeccionamiento, qué ajustes pudiera tener. A ver, nos comentaste un poco acerca de las últimas reformas, la reforma de 96, 2007, 2014, un poco donde los actores políticos se pusieron de acuerdo para apretar las tuercas de algunas cosas que no se encontraban satisfechas todas las fuerzas políticas y decidieron modificar las reglas para entrar a otro estadio. Con esta experiencia que tú tienes de haber, de conocer diversos modelos, que si autónomos, que si de gobierno, que si lo separado lo administrativo con lo jurisdiccional, que si junto lo administrativo y lo jurisdiccional, eh, ¿qué modelo crees por qué modelo crees que debería transitar México? Bajo esta óptica de que voy a suponer que siempre hay áreas de oportunidad, siempre hay espacios que podemos mejorar. Yo soy un convencido que, por ejemplo, la reforma 2014 no fue lo que se esperaba. Yo estoy el modelo que se creó en 2014 estoy totalmente, me alejo de él, soy un convencido del modelo 96, pero quizá, insisto, a partir de estas experiencias que tú tienes, de ver cómo ha ido trabajando el caso mexicano, que incluso tomaré las palabras del ex magistrado Orozco Enríquez, ¿no? Cuando decía, bueno, hemos profundizado tanto nuestras instituciones de carácter electoral que hemos creado la justicia especializada en materia electoral, ¿no? O sea, como una aportación a la ciencia del derecho y a los estudios electorales, ¿no? Entonces, bajo esos desarrollos que hemos tenido como país, ¿cómo ves? ¿Qué le moverías a nuestro modelo federal que comparten competencias con la parte local, que uno autónomo, judicial, poder judicial federal, pero autónomos en lo local? ¿Cómo ves este entramado? A mí me gusta mucho cómo lo explicas, porque en algún momento cuando yo crecí en la materia electoral me decían, mira, si funciona, no le muevas. Y yo decía, no, si funciona, le puedo mover para todavía hacerlo mejor, porque lo que les decía, o sea, la ceguera de taller está bárbaro, ¿no? Y es en todas las materias, no solamente en la electoral. Yo creo que hay que salir de la zona de confort y sí retarnos a hacer las cosas mejor y hacerlas de manera más eficiente en donde puede caer en el tema de hacerla más austera.
pero no puede ser la austeridad del primer escalón buscando ser eficientes. Para mí la fórmula es al revés. Analizamos los procesos y vemos qué parte de los procesos podemos simplificar, automatizar o incluso vemos que ya un paso ya no es necesario, porque tal vez en el pasado lo fue porque veníamos de una desconfianza brutal a los resultados electorales y por lo tanto teníamos que ponernos como 10,000 escalones, ¿no? Pero con la realidad política que tenemos ahora, con los resultados que se han dado, creo que sí podemos hacer muchas cosas. ¿Y ya que voy con esto? Me van a odiar los tribunales electorales locales, lo sé, pero se ha hecho muy larga la cadena impugnativa. Esa es la realidad. O sea, si yo en este momento como autoridad administrativa local emito un acuerdo, lo pueden impugnar ante el tribunal local. Esa resolución del tribunal local la pueden impugnar ante la sala regional especializada y esa resolución de la sala regional especializada puede ir a la sala superior. Me parece que el camino debería ser más cortito, sí, con dos instancias, una de primera mano que conozca y otra revisora, pero nuestros tribunales locales creo que en este momento sí podrían sufrir alguna modificación. Con eso no te estoy diciendo que los desaparezca, pero creo que sí podríamos crear más salas regionales, no solamente las 5 que tenemos, porque llega un momento en que no se dan abasto, pero para atender, digamos, los asuntos de manera más rápida y con eso subir a sala superior. Y voy a decir también algo muy fuerte, porque yo trabajo ahí en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero yo creo que sí era mejor el modelo previo a 2014. Ahí sí, chócalas, Edwin, de verdad, de la mano, porque este modelo en donde algunas cosas las hace el INE y otros los soples y entramos así con el entramado de competencias, creo que no es que no funcione, pero no nos estamos simplificando la vida. Podríamos hacerlo y me gustaba mucho el modelo anterior, en donde los organismos electorales locales se hacían cargo de la vida política subnacional, de todos los procesos de principio a fin, y eso también implicaba mucho más responsabilidad. En este momento actuamos con el INE todo el tiempo con convenios de colaboración, de qué tanto tantito, qué te toca a ti, qué te toca a mí, cuándo me pasas el balón, cuándo te lo regreso, y había avances subnacionales que también me atrevo a decir quedaron subsumidos cuando se hizo la reforma 2014 y que significaron retrocesos a nivel ciudad. Y Ciudad de México es el ejemplo de ello. Ciudad de México siempre ha ido como un pasito adelante de lo federal, un instituto electoral muy de vanguardia, con una democracia, digamos, consolidada, con distintas aristas que podríamos estar tocando en este momento. Pero ya se habían avanzado en tramos importantes como el voto electrónico, y es alguna de las cosas que les pega el plan B ahora, que se hacían desde Ciudad de México. También ya se había avanzado muchísimo en los mecanismos de recolección de los paquetes electorales. En Ciudad de México empezamos el cómputo el mismo día que se hace la elección. Ese domingo se cierran las casillas, se trasladan los paquetes y ahí se empieza a contar. A nivel nacional hay que esperar 3 días, ¿no? Para que empiecen a hacerlo. Aquí no, aquí lo hacemos rapidito. Entonces creo que hay cosas que desde lo local venían funcionando mejor. Y también podríamos avanzar en otras cosas que me parece que van bien, pero nuestro sistema puede seguirse perfeccionando. Hay que potenciar mucho más la participación. Si bien los mecanismos de democracia directa, de democracia representativa no son la solución a todo, me parece que sí pueden ser buenos incentivos para generar educación cívica, que nos está faltando mucho, la formación de niñas, niños y adolescentes en temas de democracia para no esperar que cuando cumplan los 18 años mágicamente van a querer involucrarse en temas públicos, ¿no? Y que van a saber cómo hacerlo. Creo que en el tema de educación cívica también es algo que no me gusta de la reforma 2014, en donde le da este gran eje rector al INE y después dice a todos los demás aplíquenlo, como yo les estoy diciendo. Y eso no me gusta tanto porque nuestro país es muy diverso y las necesidades también lo son para poder lograr esta formación en planos de educación cívica de la ciudadanía. Entonces ahí no puedo más que coincidir contigo, hay que regresar el tiempo, hay que ver cómo le hacemos, pero pues bueno, mira, nuestra realidad es muy distinta ahora en donde pues este plan B realmente lo que hace es todavía, ¿no? Todavía me parece darle más al INE y restarle más a las autoridades electorales locales. Digo, si me permites, Erika, nada, una retroalimentación súper rápida. Yo soy un convencido de lo que acabas de tocar, que se puede resumir en esencia del fortalecimiento del federalismo electoral. Claro. Y siempre que lo he reflexionado en el sentido de, si tú como entidad federativa no eres capaz de organizar tus propias elecciones, pues entonces de qué eres capaz en términos del sistema de distribución de Claro. competencias, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejaré.
Adelante, adelante. Muchas gracias por todo esto que ha sido muy interesante, pero como diría también un famoso youtuber, ¿no? Viene un tema, como de ahí viene lo bueno. Una pregunta, durante todos estos meses, sobre todo estos últimos días, hemos escuchado el famoso plan B, pero ¿qué es el plan B? ¿Cuál es el famoso plan B? ¿Quién lo propuso y por qué? Y además también, y todos escuchamos el plan B, pero en algún momento hubo un plan A. ¿Cuál sería la opinión de la consejera? ¿Cuál fue el plan A? ¿Qué es el plan B? ¿Quién lo propuso? ¿Qué se espera? Mira, en términos muy sencillos, el plan A era vamos a hacer una reforma constitucional desde la bancada de Morena, una reforma constitucional que modifique la forma en que hacemos las elecciones y cómo se comportan los actores políticos. Y este plan a nivel constitucional, pues implicaba grandes reformas. Una de ellas, por ejemplo, la forma de elegir diputados y senadores. Estábamos pasando más de ser un sistema de mayoría relativa a ser un sistema de plurinominales, eliminando también el número de nuestros legisladores. Se eliminaba esta parte que yo les decía del financiamiento público, diciéndole a todos los partidos políticos, pues cada quien consigue el dinero como pueda y como quiera, y ahí vemos cómo le hacemos después. Y también modificaba la autoridad electoral en la forma en cómo se eligen las personas consejeras. Y ahí decía, bueno, pues va a ser prácticamente la ciudadanía que levante la mano y nos vamos a una elección, como si estuviéramos eligiendo a un candidato o candidata a un puesto de elección popular. Esto era grandes rasgos lo que proponía el plan A. Digamos, si se fijan, son reformas mucho más profundas y de gran calado. Para eso necesitaban una reforma constitucional en donde obtuvieran la votación de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Esto no lo lograba Morena solo, ni con sus aliados. Aun y cuando se sumara Morena, PT y Verde, no alcanzaban los votos y necesitaban forzosamente al PRI, al PAN, al Movimiento Ciudadano. No lo lograron en la votación, pero entonces vino el siguiente paso. Vámonos a un plan B. No logro modificar la constitución porque no me alcanzan los números, pero sí puedo modificar las leyes secundarias, porque para modificar ley secundaria solamente necesito el 50+1 de los votos de los integrantes de la Cámara de Diputados. Y ahí salió la siguiente propuesta de reforma. Yo debo comentarles que, pues, desafortunadamente ya habíamos pasado por esa experiencia en Ciudad de México. Nuestro Congreso Capitalino fue el plan que nos aplicó el año pasado, en el 2022, con una propuesta legislativa para modificar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue aprobado sin mayor problema por Morena, por contar con los votos en la Cámara en el Congreso Capitalino, 66 legisladores que tenemos ahí, legisladoras, con la oposición muy fuerte tanto del PAN, del PRI, del PRD sobre todo. Fueron 24 horas continuas de discusión para poder argumentar por qué no era buena la aplicación del plan B a nivel local solamente en Ciudad de México, que prácticamente lo que hacía era compactar áreas, eliminar algunas de las que teníamos, pero conservar funciones. Era el mensaje de puedes hacer lo mismo, pero con menos gente. Y desde el legislativo te doy tu estructura. Pasamos por esa reforma. En aquel entonces nos advirtieron, vamos a ir por el INE, ustedes son el laboratorio, y fue lo que sucedió. Ahora estamos viendo que sí fueron por el INE con el plan B, y pues básicamente este plan B lo que hace es modificar varias cuestiones que me parece son muy importantes para nuestro país, y aquí solamente quiero dejarlos con 2 o 3 ideas que me parecen muy fuertes. Una de ellas es nuestro padrón electoral. Como les decía, venimos de esta construcción en donde a través de las oficinas del Instituto Nacional Electoral, las 300 que tienen todo el país, que nosotros conocemos como juntas distritales, se hace la revisión de cómo se integra ese padrón electoral, quiénes podemos estar ahí adentro. Y esto significa una colaboración con otras autoridades para saber qué personas perdieron la vida y por lo tanto se tendrían que dar de baja del padrón. Esto permite conocer con el sistema penitenciario qué personas están privadas de sus derechos político-electorales por tener una condena, y en ese momento también son dadas de baja de alguno de los sistemas, ya sea listado nominal o padrón. Nos permite conocer también si existe usurpación de identidad y duplicidad en los registros, y este es un trabajo de todos los días. O sea, no hay forma de que esto sea estático porque es como la vida misma. Todos los días hay personas que cumplen mayoría de edad y que por lo tanto son dadas de alta
Todos los días son personas que son dadas de baja por fallecimiento o nos encontramos con estos fraudes cibernéticos en donde se está haciendo la duplicidad de alguna persona o bien suplantando una identidad. Eso es un trabajo constante. Y lo que está haciendo el Plan B es decir que estas 300 oficinas distritales ya no van a ser permanentes, que solamente van a ser temporales y que van a funcionar durante los procesos electorales. Eso me parece que es de un profundo desconocimiento de lo que se hace en esas oficinas, de la necesidad de contar además con personal capacitado, técnico y profesionalizado, porque son integrantes del servicio profesional, es una columna vertebral, digamos, que tenemos como autoridades electorales, y que además eso va a impactar en la certeza que tenemos de quiénes están votando y por qué. Un ejemplo que les pongo muy sencillo, venimos de un ejercicio de revocación de mandato. El INE acaba de sancionar a Morena por detectar que en ese ejercicio de revocación de mandato las firmas, un gran porcentaje de las firmas venían de personas fallecidas. Eso es lo que nos está dando nuestro padrón electoral, la certeza de quiénes son las personas que estamos allá adentro, y eso es un riesgo que me parece no nos podemos permitir como país. Otra de las cuestiones importantes es que cada una y cada uno de nosotros, cuando necesitamos nuestra credencial para votar, pues acudimos a un módulo de atención ciudadana, lo que nosotros conocemos como MAX. En todo el país existen 845 de estos módulos, algunos permanentes, algunos son móviles, para tratar de satisfacer las necesidades de toda la población. Funcionan, como ustedes saben, de manera constante en oficinas establecidas, con tecnología que permiten el resguardo de todos los datos personales, que permiten que tú acudas a una oficina que te quede muy cerca, se procura que sean más o menos a 10 kilómetros, menos de 10 kilómetros de tu casa. Ahora lo que hace el Plan B es decir que ya no van a existir estos módulos de atención ciudadana como los conocemos, sino que se van a instalar en las dependencias de gobierno de los tres niveles, municipal, estatal y federal. Si tú vas a ir a una oficina estatal, ahora ahí te vas a encontrar tu módulo de atención ciudadana y eso no permite a la ciudadanía distinguir lo que es una actividad completamente de gobierno a lo que es una actividad autónoma o una actividad independiente que es desarrollada por un ente que tiene estas características. Además de que no garantiza el resguardo de los datos personales que podrían pues, ser fácilmente manipulados si dependen completamente de una dependencia de gobierno. Otro ejemplo que me gustaría ponerles de este plan B, que me parece también importante, es que esta autonomía presupuestal es una característica esencial de los órganos autónomos. Y con esto no estoy diciendo que tengamos un cheque en blanco, porque no es así. Los órganos autónomos recibimos dinero, estamos obligados a transparentar cada peso que nos es entregado y lo hacemos de manera constante a través de informes mensuales o trimestrales. Eso también hace el INE y lo hace el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero además somos sujetos a auditorías. En el caso del INE, la Auditoría Superior de la Federación practica auditorías constantes de distinta índole al órgano electoral nacional, pero también hay un órgano interno de control, como en toda dependencia que maneja recursos públicos. Lo que está diciendo el Plan B es que ahora esa autonomía del Instituto Nacional Electoral se va a ver vulnerada porque el órgano interno de control, quien te debería estar vigilando para ver cómo ejerces los recursos, va a estar sentado contigo en la mesa tomando decisiones administrativas. Eso desnaturaliza completamente lo que es un órgano de control, sino lo siente en la mesa para que a ti te diga cómo gastar el dinero o te diga, no, en eso no vas a poder gastar el dinero. Me parece que esa es una vulneración muy seria a la autonomía. Hay que tomar con mucho cuidado porque además el contralor es una persona que es nombrada desde la Cámara de Diputados, ajena completamente al órgano electoral y esta intromisión podría estar obstaculizando muchas de las decisiones administrativas importantes también que tiene el Instituto Nacional Electoral. Y hay otra cuestión también importante y lo voy a ligar con el tema de los módulos de atención ciudadana. Estos módulos de atención se mantienen principalmente de un fideicomiso que tiene el Instituto Nacional Electoral para estarlos rehabilitando de manera constante, que cuenten con la infraestructura en todos los sentidos, que tengan tecnología, que puedan contar con un espacio digno y un espacio que garantice la salvaguarda de todos nuestros datos. Estos fideicomisos también los está prohibiendo el Plan B, está diciendo que el Instituto Nacional Electoral no puede tener algún tipo de ahorro que sea destinado a estas actividades y eso también me parece que pone en riesgo lo que está pasando desde la autoridad electoral
nacional. Y otra cosa, y con esto cerraría, que también me preocupa de lo que está pasando en el Plan B, es que nosotros en este momento como autoridades electorales nos coordinamos con los consulados en el extranjero para poder integrar el padrón de las personas que pueden votar desde el exterior. El Plan B está dándole facultades para ello a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto es, una vez más, una dependencia de gobierno del Ejecutivo involucrada en el tema de quiénes votan desde el exterior. Eso me parece también delicado porque no existe esta separación que ha sido muy sana en nuestro sistema electoral de quienes integran la lista, que son en este caso las autoridades electorales, pero el Plan B dice, no, ¿saben qué? Vamos a darle también cabida a que sea el gobierno que lo haga. Verán que hay muchas cuestiones del Plan B, no quisiera extenderme en ellas porque podríamos llevarnos muchas horas hablando del detalle fino que hay en cada uno de esos párrafos. No es una reforma menor, solamente, y aquí les prometo ya cerrar, a nivel local, una vez más, nos vuelve a impactar el Plan B. ¿Por qué? Porque el Plan B prácticamente prohíbe que existan estructuras municipales o estructuras desconcentradas de los órganos electorales. En Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México cuenta con 33 oficinas distritales repartidas en toda nuestra ciudad, que nos permite atender a un padrón y a una lista nominal de poco más de 7.5 millones de personas. Como verán, 33 oficinas para 7.5 millones de personas no es un gasto mayor, es una inversión que estamos haciendo porque son oficinas muy pequeñas que atienden en campo, atienden a pie de banqueta a toda la ciudadanía y que no solamente hacen elecciones, porque no hay que olvidar que nuestra Ciudad de México tiene una constitución de vanguardia en donde contemplamos más de 20 mecanismos de democracia directa y una de ellas muy importantes es el presupuesto participativo que organizamos cada año. Y este presupuesto participativo, gran parte de las tareas que se ejercen, la ejercen los órganos desconcentrados, la ejercen las personas que tenemos en estas oficinas, que son las que conocen el territorio, saben a quién acudir, están en constante contacto con nuestras alcaldías para saber cómo instrumentar los mecanismos de participación, pero que además ayudan también a otro tipo de tareas. Y pues eso es lo que está en riesgo también en Ciudad de México, aunado a que hay el riesgo también de que volvamos a tener una reestructura en oficinas centrales. Y esto imagínense, estamos en año electoral. Estaríamos pensando que en este momento las reglas del juego tendrían que ser claras. Tendríamos que tener certeza de cómo vamos a jugar, lo digo en términos completamente coloquiales, en las elecciones de 2024 para saber hacia dónde vamos. Pero es el mes de marzo, no hay certeza de cómo vamos a estar configurados como autoridades electorales, no hay certeza de las competencias que tenemos a nivel nacional y a nivel local y no hay certeza de si vamos a contar con el personal suficiente, técnico y capacitado para hacerlo. Eso es lo que está en riesgo en este momento, la democracia de nuestro país, pero sobre todo la confianza que hemos dado en los resultados electorales a lo largo de las últimas décadas, en un 2024 que se antoja que sea una de las elecciones más complicadas que va a tener nuestro México, en donde prácticamente todos los cargos de elección popular se van a renovar. Vaya, vaya, menudo lío en la que nos estamos metiendo como país Ya los, cuando ya los hemos dejé preocupados, muy perdónenme. preocupados. La verdad es que, te soy honesto, yo a pesar de estar un poco involucrado en materia electoral por mi experiencia en delitos electorales a nivel federal, no tenía muy clara la situación del plan B como de forma tan precisa y puntual y tan preocupante que nos estás dejando, ¿no? O sea, creo que has hecho un resumen bastante interesante de lo que se nos puede venir, lo que puede pasar México, el riesgo importantísimo que se puede dar de permanecer esa reforma electoral, ese plan B que tanto se comenta y que tanto se discute. Nos has dado un panorama de lo que puede venir para México, poniendo en riesgo, si es que te leí bien y solamente señalando algunos de los puntos que comentaste, se pone en riesgo los datos personales de los ciudadanos, que no es una cosa menor, ¿no? No es una cosa menor. Eh, Se pone en riesgo
la autonomía de las instituciones electorales locales y federal, y por lo que también estás comentando, y si te estoy leyendo correctamente, la falta de tener un padrón electoral vigente, actualizado, con certeza, y abonando todo esto, pues parece que se está haciendo una combinación perfecta para que se dé o se pueda dar realmente un fraude electoral. Me atrevería a decir lo que estoy diciendo, si lo estoy entendiendo bien, creo que se pondrían las condiciones para que un fraude electoral pueda darse de una manera más fácil, ¿no? Más viable, y eso es realmente preocupante. Consejera, abusando de tu expertise y tus conocimientos, ¿cómo podemos combatir, qué medios de impugnación tenemos ante esta reforma electoral que se pretende con el Plan B? Mira, afortunadamente ya hay muchos medios que se han implementado hasta este momento. Creo que el más sonado ha sido este amparo promovido por el secretario ejecutivo, que también es una de las grandes cosas que hace el Plan B. Un transitorio le quita el cargo a uno de los funcionarios más importantes del Instituto Nacional Electoral, además de las 11 personas consejeras, que es la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva es el gran timón, me permito decir, de toda la autoridad electoral en la materia a nivel nacional, y lo que hacía el plan B, pues era decir, ¿saben qué? Pues desde aquí cesamos inmediatamente al secretario ejecutivo. A ella se interpuso un amparo y se le otorgó la suspensión definitiva de esta norma al secretario ejecutivo, que ha recuperado sus funciones en estos días. También acciones de inconstitucionalidad, controversia constitucional, y algunas autoridades también hemos ido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no con mucho éxito, debo decirles, porque es parte del desdoblamiento que tenemos en este momento del plan nacional. Si bien ya entró en vigor para el INE y hay cosas que nos impactan en lo local, hay algunas otras que todavía dependen de la armonización que se hagan en las legislaturas locales, y por eso les hablaba de los tiempos tan complejos. A las legislaturas de cada entidad les dan 90 días junto con los institutos para lograr la armonización. En eso estamos trabajando en este momento las autoridades locales. Sin embargo, como les decía, con la poca certeza de si vamos a empezar el proceso electoral en septiembre o lo vamos a empezar en noviembre. El reloj está así, miren, aquí en la oreja todo el tiempo caminando, de que cuándo vamos a empezar a trabajar en todo esto. En este momento, si fuera un año normal, nosotros ya estaríamos preparándonos para el proceso electoral en temas tan básicos como es la necesidad de cotizaciones con proveedores. Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos que hacer materiales electorales que tenemos que tener listos para el 2024. Yo tendría que estarme ya sentando con estos proveedores para hacer los procesos de licitación correspondiente y contratando para que empiecen a fabricarse esos materiales electorales en este año y que me los puedan entregar en 2024. En este momento no podemos hacerlo. Uno, porque no tenemos certeza de cuándo va a comenzar el proceso, y dos, no tenemos recursos. No nos fueron entregados tampoco por el Congreso Capitalino para realizar esta actividad. Sí, De ahí la un paréntesis preocupación. rapidísimo, Erika, sí puntualizar que son licitaciones públicas las que se tienen que realizar con todas las formalidades de ley, o sea, que no es así de, o sea, son licitaciones públicas que llevan un tiempo considerable para saber quién es el mejor proveedor para, de acuerdo a la oportunidad en materia de adquisiciones, eficacia, eficiencia y todo ese rollo, ¿no? Exacto, Ileana, me gusta mucho cómo lo dices, porque no es nada más sentarte y decirle a alguien, firma un contrato y mañana me lo das. No, hay que seguir toda una normativa administrativa que te puede llevar meses. Y en eso estamos en este momento atorados, en donde no podemos lanzar este tipo de cosas. Y como les decía, nosotros ya lo intentamos ante el Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, en este caso en materia electoral. No hemos tenido mucho éxito porque justo hay partes de la reforma que nos dicen todavía no se ve cómo está aterrizando en lo local y cómo te está impactando. Hay que esperar. También estamos distintas autoridades acudiendo a la Suprema Corte de Justicia desde la parte que nos toca por controversia constitucional. Sé también que muchos actores políticos, los partidos y algunas agrupaciones o sociedades de personas o ciudadanos han asistido también a la Corte a hacer valer argumentos por la vulneración que pueden tener en sus derechos político-electorales. En esa cancha se encuentra en este momento el balón, si me permiten la expresión. Sería muy importante que
a la brevedad posible nos diera a luz la Suprema Corte de Justicia, en donde se puede analizar desde distintas aristas. Una arista que me parece que se ha tocado muy importante en los medios de impugnación es este desaseo que hubo en todo el trabajo legislativo que se dio en la Cámara de Diputados y con posterioridad en la de senadores, en donde se alegan vicios procedimentales en todo el trato que se dio a la reforma, en este caso legal, y después también todas las violaciones que de fondo se advierten que tienen estos vicios de inconstitucionalidad. Ahí siguen los medios de impugnación, esperemos que pronto tengamos noticias y tengamos sobre todo esto que les digo, certeza. Si va a ir el plan B adelante con todo y los vicios de inconstitucionalidad que hemos advertido, vamos adelante, nos preparamos como autoridades electorales y podemos advertir de los grandes riesgos en los que nos encontramos. Si no va a ser así, pues hay que seguir adelante con el trabajo que ya teníamos visualizado rumbo a 2024. Y aquí sí me atrevo a decir con todas sus letras, necesitamos apoyo en temas de recursos. No es un tema menor, me parece que es algo que se ha señalado muchísimo en la opinión pública y como lo comentamos en un principio, si somos una democracia cara, yo me atrevo a sostener que no lo somos, somos autoridades electorales con muchas funciones y eso es lo que hace que tengamos necesidad de recursos sin tener tampoco la ceguera de taller que les decía de considerar que no hay nada que moverle, ¿no? Claro que hay cosas que moverle y podemos eficientarnos. Y aquí me iría al uso de la tecnología. Mucho se ha apostado a ello, a decir, ya vamos a hacer una electrónica y ya todos somos felices. Eso no es así. La tecnología también implica una inversión fuente de recursos. La tecnología implica muchísima educación para que las personas podamos transitar de un modelo completamente en papel a un modelo electrónico. No es de un día para otro. Probablemente necesitamos en algún momento dar las dos opciones a la ciudadanía, analizar toda la complejidad de nuestro país. No todos tienen esa conectividad de Internet o no todos le entran a la tecnología y eso va a ser paulatino. Y ese es el último gran retroceso que me gustaría comentarles del plan B, que es que ponen stand-by el voto electrónico. Todo el avance que habíamos logrado algunas entidades, como es el de la Ciudad de México, que ya implementamos mecanismos de participación ciudadana a través de tu celular, puedes bajar una app y votar desde aquí por un proyecto de presupuesto participativo. El plan B le pone freno. El plan B dice, no, váyanse a hacer la tarea durante 5 años el INE y el CONACYT, y mientras tanto no se pueden destinar recursos para mecanismos de votación electrónica. Ese es un gran retroceso que estamos teniendo en nuestro país porque habíamos varias entidades federativas ya muy avanzadas en lo subnacional y me parece que son de las cosas que no podríamos estar perdiendo, además de lo que les comentaba, toda la profesionalización de personas que pertenecen a un servicio profesional electoral de carrera que llevan décadas trabajando en esto, profesionalizándose y pues con esa calidad que hemos visto en los procesos electorales. Pues muchísimas gracias, Erika, por todas tus reflexiones y análisis sobre cuestiones de suma importancia para la vida democrática de este país. Pasamos a una cápsula y continuamos con el programa. El Plan B debilita la estructura funcional e institucional electoral, al sustituir 300 juntas distritales y 32 locales. Representa un recorte superior al 84% del servicio profesional electoral. Sustituye la Junta General Ejecutiva por la Comisión de Administración con 5 consejeros. Regula que estos y todo funcionario deberán percibir un salario menor al del Ejecutivo Federal. Se suprime el programa de resultados electorales preliminares y modifica el calendario electoral. Se eliminan controles de proselitismo y actos anticipados de campaña, limitándose las interpretaciones y atribuciones sancionadoras del INE y del Tribunal Electoral. Ello significa que toda expresión de servidores públicos formulada en ejercicio de funciones no constituya propaganda gubernamental y por ende no sea sancionable. Se regulan cuotas de inclusión, paridad de gobernaturas, la separación de legisladores en busca de la reelección, se reducen el número de medios de impugnación, se reforman los procedimientos de queja y sanciones, el modelo de fiscalización y remoción de consejeros. Se incorpora el juicio en línea y tutela la suplencia de la queja
en todo medio de impugnación. Como podrá apreciarse, no solo se difumina la división de poderes y la autonomía de las instituciones electorales, en razón que el legislativo, en aras de aprobar reformas que no pasaron la mayoría calificada que exige el principio de rigidez constitucional, las impulsa en leyes secundarias, lo que nos exhorta a reflexionar si representan un avance o buscan eludir controles de transparencia y equilibrio democráticos, así como el futuro de las instituciones electorales y la función que ejercen como garantes. Pues estamos aquí con la consejera y además queremos aprovechar porque vamos a pasar a la segunda sección de este programa. ¿En qué consiste? Vamos a ir por algunas preguntas ya como una recta final y aprovechando que está la experta para exprimir todo lo que podamos el día de hoy. Entonces hay una pregunta. Nosotros, porque se ha hablado de todo lo que ha pasado, pero nosotros como sociedad, como población civil, ¿qué nos aconsejas para tratar de que la materia electoral vaya en buen camino en el Estado mexicano, nosotros como sociedad civil? Fíjate que yo creo que nos ha faltado, Edgar, y me gusta mucho tu pregunta. Y voy a empezar por esto. ¿Cómo estamos nosotros transmitiendo el conocimiento como autoridades electorales? Nos falta ser mucho más sencillos, más pedagógicos, para que la ciudadanía entienda qué es lo que se está poniendo en riesgo y no permeen estos discursos en donde solamente se habla de pesos y centavos, en donde pareciera que salimos muy caras las autoridades electorales y no se está viendo el beneficio que la inversión que se tiene en democracia nos trae como país. De ahí que yo creo que el llamado a toda la sociedad es que se involucren en los temas, en los asuntos públicos, que no le tengan miedo a la palabra política y que no la vean ni la estigmaticen como algo negativo. Hace muchos años yo escuchaba a una colega ecuatoriana que hablaba sobre la política y que hablaba sobre militar y decía, hay que ocuparnos y preocuparnos por militar, pero no desde el sentido de que te afilies a un partido político, sino desde el sentido de que te involucres en los asuntos públicos, desde el sentido en que seas más partícipe de las decisiones colectivas. Ahora hay muchísima información allá afuera. Hay que atrevernos a contrastarla, hay que atrevernos a consultar distintas fuentes, hay que llegar a una mesa de diálogo cada vez más informados y no con esta polarización, y eso hay que decirlo con todas sus letras que estamos teniendo en este momento en México, en donde pareciera que todo es claro o todo es oscuro. Me parece que no, hay una gran cantidad de matices en todas las cosas que estamos diciendo, tanto las autoridades electorales como las personas que promovieron esta reforma, en donde es necesario mucho más diálogo, mucho más ejercicios de este tipo, y es de las cosas que nosotros siempre hemos levantado la mano como autoridades electorales. Sí, sí, sí a más parlamento abierto, sí, sí, sí a más participación de la ciudadanía y al involucramiento. Y les comparto una breve experiencia que tuve hace unos días. Fui a dar clase al TEC de Monterrey, me invitaron para hablar sobre presupuesto participativo. En el salón había puras personas, vecinas y vecinos de la colonia cercada al TEC de Monterrey, pero no había estudiantes, no había juventudes ahí involucradas. También me hablaban muchísimo de pues, todas las juventudes que salieron al Zócalo en defensa de la democracia, en defensa del voto, en este plantón que se habló que era en defensa del INE. Y pues desafortunadamente no todas las personas tenían el conocimiento tan profundo de qué era lo que estaba en juego. Te hablaban en términos generales de democracia o de defender su voto, pero no se dan cuenta que hay muchas más cosas allá adentro, ¿no? En todo este entramado de reformas que hemos tenido en los días recientes. Entonces, creo que lo que nos está faltando a la ciudadanía es no información, porque la información me parece que está allá afuera. Lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de esta información y tener muchísimos, muchísimos espacios de reflexión, y lo diría desde nuestras propias universidades. Desde nuestros propios sectores educativos hay que estar ahí permeando muchísimo en las juventudes, que se atrevan a debatir, que se atrevan a discutir, pero siempre con este diálogo de tolerancia y de respeto, a entender que las cosas sí las podemos hacer mejor, pero no hay que poner en riesgo todo lo que hemos logrado hasta ahora. Oye, Erika, y en esta tesitura
de conclusiones, que estamos ya en la recta final de nuestro programa. Tú nos explicaste muy bien que hubo una intentona plan A, nos explicaste sus particularidades, hubo un plan B, ¿no? Y ya nos señalaste también en qué consiste, pero se dice, ¿no? Como si fuera chisme de pasillos, que posiblemente también existe un plan C, y parece ser que ese plan C está enmarcado en el proceso de designación de los 4 espacios que se van a desocupar en el Consejo General del INE, y que hoy el Comité Técnico de Evaluación está prácticamente a punto de hacer las quintetas, ¿no? ¿Es cierto, tú como es chisme, o no, o simplemente, pues uno es perverso y piensa mal las cosas? No, mira, Permíteme la provocación, Erika, ¿qué gracias, opinas? gracias. Mira, yo creo que haces muy bien, ¿no? Haces muy bien en ver todo lo que está involucrado en este momento, porque es el plan B, lo que son todas estas reformas a nivel legal, pero también es la renovación de todo de todo no, de una gran parte del Consejo General del INE. Recordemos que por mandato constitucional acaban su periodo 4 personas consejeras en este momento, incluyendo la presidencia, y que se lanzó esta convocatoria como tiene que ser desde la Cámara de Diputados y siguiendo el procedimiento constitucional. Fue muy cuestionado desde un principio la integración del comité técnico, precisamente porque existían personas que abiertamente han manifestado una preferencia o una identidad ideológica con el partido político en el gobierno. Hasta ahora yo lo que te podría decir, porque conozco a muchas personas, amigas y amigos que están participando en el proceso, todos ellos me han comentado en corto cómo lo han sentido, desde el examen, desde cómo les calificaron el ensayo, la exposición de motivos, las entrevistas, y las expresiones que me han dado han sido muy consistentes en decir que les ha parecido un proceso pulcro por lo que respecta a las etapas, ¿no? Algunas preguntas del examen, y eso lo tengo que decir porque las vimos, fueron publicadas en algunos tweets de personas que participaron, me parece que no estuvieron bien formuladas, pero eso no quiere decir que les hayan entregado el examen como se ha presumido a algunos de los concursantes. Me parece que no tenemos evidencia de ello. En las entrevistas, lo que me han comentado en que ha sido un trato muy respetuoso de todos los integrantes del comité técnico, con preguntas muy retadoras como la que tú me acabas de hacer, pero siempre basadas en el respeto y sobre todo en la trayectoria curricular. Así me han dicho, sí me preguntaron esto de mi currículo directamente para calificar mi imparcialidad o mi independencia respecto de alguna fuerza política. Creo que en este momento viene el gran reto del Comité Técnico Evaluador, que es precisamente lo que tú acabas de decir, la integración de las quintetas. Ahí el rumor es que sí va a ser quinteta de mujeres, la de la presidencia, porque en algún momento parecía que la Cámara de Diputados le iba a decir a la sala superior, muchas gracias, like, pero no. Al menos de lo que dice la prensa hoy es que sí, va a haber quinteta de mujeres para la presidencia, otras 2 quintetas de hombre, y la gran tentación es saber si la cuarta quinteta puede ser mixta, porque también es algo que se dijo en algún momento, y sobre todo, qué tanto va a permear el acercamiento político de las personas en esas quintetas a alguna fuerza. Y en esto también quiero ser muy respetuosa, no hay que espantarnos. Esto siempre ha existido. Solo que en este momento traemos el foco rojo aquí, ¿no? Completamente la sirena sonándonos en la oreja, pero en realidad siempre se ha hablado de alguna afinidad que han tenido los consejeros y consejeras con alguna fuerza política. Creo que lo más importante que debe de existir en este momento, y al menos es lo que a mí me gustaría ver, es que existiera este gran acuerdo político necesario entre todas las fuerzas que integran la Cámara de Diputados para lograr los mejores perfiles. ¿Y por qué lo digo? Porque se ha hablado mucho del sorteo como la gran fórmula para que salgan personas que no estén vinculadas con algún partido político. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Las quintetas, por definición, van a tener a personas que en algún momento han estado vinculadas con algún partido político, ya sea porque hayan hecho algún trabajo o incluso porque hayan tuiteado algo
en favor o en contra con alguna ideología. Entonces yo preferiría un gran acuerdo político en estos momentos que nos diera buenos perfiles. Creo que los hay, al menos en los últimos filtros que he visto, las 92 personas que pasaron a las entrevistas, y ojalá que se logre una buena conformación del órgano electoral. Pero te cuento además que yo escuché de otro probable plan C, y el otro probable plan C ¿O es es más que bien un plan D? ¿No un podría plan ser? D también ¿O el puede ser, C.1? exacto lo que te iba a decir, C prima puede ser, en donde hubiera un revire de la Suprema Corte de Justicia, así como de, hay vicios en el proceso legislativo, o necesito una motivación reforzada de la Cámara de Diputados porque no me dijiste por qué ese cambio legislativo iba a coadyuvar a la transparencia o a la eficiencia o a la austeridad, y te lo regreso a Cámara de Diputados para que hagan la tarea. Entonces, dicen que por ahí podría ser que la Cámara de Diputados otra vez en fast track revirara y aprobara otra reforma legal. Sinceramente, eso, como les comentaba, otra vez pone mucho en riesgo la certeza. Esa falta de reglas claras en este momento me parece que puede ser muy dañina rumbo a 2024, en donde cualquier eslabón del procedimiento que quede flojo va a ser tomado por alguna fuerza política para deslegitimar todo el proceso. Así de sencillas pueden ser la cosa, y por eso tan importante en este momento de ya saber cuáles van a ser las reglas, con quiénes vamos a jugar, y me refiero con qué estructura a nivel autoridades electorales, y sobre todo hacer muchos votos porque tengamos los recursos suficientes para hacer nuestra función. Muchísimas gracias, Erika. Te agradezco mucho la respuesta. Muchas gracias. Erika, no sé cómo agradecerte todo lo que nos has ilustrado con tus conocimientos, y que seguramente nuestro auditorio va a tener mucha información puntual, ¿no? Resumida de una manera magistral. Gracias. Pero ¿cómo pueden ellos contactarte? ¿A través de qué medios o plataformas pueden contactarte? Mira, generalmente utilizo mucho Twitter. En Twitter me pueden buscar como Erika, @Erika Estrada, Estrada sin la E, Erika S. Estrada. Ahí me pueden encontrar por mi nombre. En las redes del Instituto Electoral de la Ciudad de México también. Es sobre todo la plataforma que utilizo para poder informar. Y también en Instagram, que es una de las plataformas que me gusta mucho, sobre todo para subir infografías y que conozcan qué estamos haciendo las autoridades electorales de la Ciudad de México. Y permítanme cerrar con este gran comercial, por favor, porque es parte de las tareas a las que nos dedicamos como autoridades electorales, pero que la ciudadanía no conoce como debería, me parece, que es el ejercicio del presupuesto participativo. Lo hacemos desde hace más de 10 años en Ciudad de México, y no es otra cosa que una política en donde a través de este mecanismo, las personas que habitamos nuestra ciudad podemos proponer proyectos que se van a desarrollar con recursos públicos que son entregados a las alcaldías. No nos van a costar nada a nosotras y nosotros como vecinos, y de lo que se trata es de decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría que parte del recurso de la alcaldía se gastara en esto. Probablemente tú identifiques como necesidad, pues la típica, ¿no? Que necesitas bacheo, que necesitas luminarias, que necesitas áreas verdes, pero hay proyectos mucho más, me parece a mí, bonitos y amigables, que tienen que ver con la integración de comunidad o esta famosa regeneración del tejido social, en donde puedas rehabilitar parques para que las personas hagan ejercicio, o pongas rampas para adultos mayores y facilitarles la movilidad en algunas zonas de la ciudad que están muy inclinadas, o bien, ¿por qué no?, paneles solares o algunos sistemas de captación de lluvia pluvial, o algunos proyectos ecológicos que tienen que ver incluso con la elaboración de composta. Como verán, son muy variados. Eso estamos haciendo en Ciudad de México. Al día de hoy ya cerramos el registro de proyectos con más o menos 35,000, los cuales van a ir con un filtro a las alcaldías para ver cuáles son viables, cuáles no, y de ahí nos vamos a ir a un proceso de selección de cuál nos gustaría que fuera ejecutado. Esto va a ser el próximo 7 de mayo. Ustedes van a poder salir a alguna de las mesas de consulta y decir cuál les gusta de los propuestos por sus vecinas o vecinos, y si no les gusta salir ese día, podrían hacerlo de manera electrónica a través de la app del ISM, que van a poder descargar en su celular a partir del 12-13 de abril, y poder votar de manera anticipada, de manera como les decía, de manera electrónica, muy sencillo, a través de tu celular.
no les va a llevar más de 5 minutos y pues con eso les estarían apostando muchísimo a la democracia digital y también a la innovación de los procesos que tenemos en el área tecnológica y en el área sobre todo electoral. Muchísimas gracias de verdad por el espacio, son ustedes muy, muy generosa y generosos. Muchísimas gracias, Erika. Gracias por explicarnos el plan A, el plan B, el plan C, el plan C.1. Sin duda alguna, si viene otro plan, esperamos tenerte por acá para que nos cuentes un poquito más. Qué mejor que tener una experta en estas áreas, en esta materia, para que nos pueda abrir un poco más los ojos y pues saber más de los temas que son relevantes para la sociedad. Gracias, Erika. Pues nos despedimos. Edgar, Jorge, Edwin, Erika Estrada, de verdad. Pues nos vemos en el próximo programa de Punto Ciudadano Vértice de Ideas. ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Vámonos. Buena tarde. Ay. Gracias, hasta luego.